Doctor Luis Moya, médico psiquiatra, especialista en adicciones en la Universidad de Miami, exdirector de la UFA, Unidad de Farmacodependencia y Alcoholismo del Hospital Psiquiátrico Julián en Quito, exprofesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría, Núcleo de Pichincha. El doctor Moya nos va a relacionar el tema hospitalización versus tratamiento ambulatorio, que tiene realmente total actualidad en el momento, en el manejo de las adicciones. Con ustedes, el doctor Moya. Gracias. El cerebro humano está programado para más o menos de esta hora hacer siesta. Espero que mi intervención no estimule esa parte del cerebro humano. Quiero comenzar con esta famosa frase, primum non nocere, Hipócrates. Primero, no hacer daño. Antes de abordar a cualquier paciente en el tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, primerito deberemos pensar en no hacer más daño del que ya está. Primum non nocere. Hablemos, en primer lugar, hagamos unas consideraciones generales para ver qué es lo que más nos conviene para nuestro paciente, si un tratamiento de hospitalización o un tratamiento ambulatorio. Tenemos necesariamente que repetir algunos conceptos que desde ayer se vienen repitiendo. El abuso de drogas conlleva, dice, un deterioro personal que interfiere con su vida y las responsabilidades a nivel de familia, de trabajo, laborales, sociales, escolares, legales, poniendo en peligro la integridad de sí mismo y la de los demás. Este concepto ya necesariamente nos obliga a pensar que en el abordaje terapéutico no solamente tenemos que abordar al paciente, sino también a todo este entorno que directa o indirectamente se va a ver afectado. Volvemos a repetir conceptos que ya se han repetido. Patología dual es la existencia de una adicción y otro trastorno mental. Los dos trastornos coexisten y se encuentran interrelacionados entre sí, se alimentan mutuamente, provocando mayor sufrimiento. El consumo de drogas puede propiciar el aparecimiento de algún trastorno mental que estuvo dormidito, latente. Han escuchado hoy en la mañana como, por ejemplo, especialmente la marihuana puede inducir o desencadenar a cuadros esquizoides o esquizofrenia pura. De tal manera que muchos trastornos que estuvieron dormiditos, latentes, pueden ser desencadenados por estas circunstancias. Cuando hablamos de tratamiento de las adicciones, tenemos que hacer referencia a algo que dije el día de ayer. Hablaba yo de adicciones químicas y de adicciones no químicas. Cuando hablamos del tratamiento de adicciones, tenemos que de igual manera abordar las dos. Sin embargo, no hay gran diferencia en el tratamiento de las adicciones químicas a las comportamentales o no químicas, ya que en definitiva es el mismo sustrato que mantiene la adicción. Este protocolo de intervención es el mismo. Ya que comparten los mismos mecanismos neurobiológicos y socioambientales para que se dé esa patología, esta adicción. ¿Cuáles son las etapas de tratamiento? Fundamentalmente podemos dividirlas en dos. Una que se refiere a la desintoxicación y estabilización del paciente. Y la segunda, que es la rehabilitación y la prevención de las recaídas. Creo que es importante que tengamos esto muy claro, porque hay algunos programas que aquí mismo en nuestro país, como que no están claros los objetivos y como que probablemente la única meta u objetivo es simplemente desintoxicar al paciente. Entonces mi pregunta es, ¿de qué sirve desintoxicar
al paciente si lo único que le hemos hecho es probablemente hacer que esa persona recupere fuerzas físicas y mentales para que otra vez reincida en el consumo? De tal manera que la desintoxicación no es el fin. El fin es la reinserción, la rehabilitación, la capacidad de que esa persona pueda funcionar en los distintos ámbitos que una persona normal se desempeña. Entonces, hay dos modalidades. La una, que sería a través de la hospitalización, del internamiento, del tratamiento hospitalario o residencial, y la otra ambulatoria. ¿Y qué nos hace tomar esa decisión? Yo pienso que hay algunas consideraciones y algunos factores que nos van a permitir por una u otra opción. Primero, tenemos que romper con el con el ambiente adictivo. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un paciente que desde muy niño creció y se desarrolló, yo cuando le vi tenía 23 años, en un laboratorio clandestino de cocaína, donde lo único que conocía a su alrededor era todo lo de las instalaciones del laboratorio de cocaína. Era un cocainómano. Era imposible que esa persona se rehabilite. Tenía necesariamente que romperse ese hábito. O hay familias, por ejemplo, de alcohólicos, o que son proadictivas. Habrá que romper con ese círculo, cambiar de ambiente para pensar en su tratamiento y rehabilitación. En este tratamiento, definitivamente el paciente tiene que estar involucrado. Él es el protagonista del tratamiento, no es un espectador del tratamiento. Él es el principal protagonista y definitivamente la familia tiene que estar inmersa. Esto también ya probablemente nos lleva a otra reflexión. Probablemente ustedes deben conocer, en la mayoría de clínicas o hospitales donde se tratan adictos, pues muchas veces va el adicto como una especie de castigo. Y muchas veces ustedes saben que son obligados, hasta suelen haber equipos de captura para llevarles a la fuerza en contra de su voluntad, violando los derechos más elementales, a este tal internamiento. ¿Qué creen que va a suceder cuando apenas salga ese paciente de esa famosa clínica de rehabilitación? Pues buscar nuevamente el alcohol o la droga, lo que significa que independientemente del tiempo que pueda estar hospitalizado, no sirve absolutamente nada. Cuando yo dirigía en el hospital psiquiátrico, la primera y única unidad de farmacodependencias y alcoholismo en Quito, pues invertí el proceso. Y entonces no era el paciente el que decía, bueno, sí voy a quedarme hospitalizado. No era él el que por dar gusto a la familia o a veces a la ley. En ese entonces se mandaba con orden de juez al paciente. Era el paciente el que tenía que ganarse el derecho de hospitalización. Con una desintoxicación ambulatoria, si es que él había cumplido con todos los parámetros, entre ellos estar desintoxicado, él se había ganado el derecho de hospitalizarse. Y una vez hospitalizado, el paciente sabía que si no cumplía las cosas que en el programa que estaba diseñado, pues él no terminaba el tratamiento. Entonces, yo les decía a mis pacientes, ustedes no tienen que fugarse de aquí si no quieren estar aquí. Si ustedes quieren irse, se van. Es más, tenían miedo, no de que les tengan en contra de su voluntad, sino tenían miedo de que puedan irse antes de que concluyera el programa que duraba un mes. Eso hacía que el paciente esté totalmente involucrado en su tratamiento. Se deben encontrar en este tratamiento actividades gratificantes para llenar el gran vacío que deja la droga. Es que el paciente, el adicto, lo único que sabe, la única forma que reconoce de gratificación es metiéndose droga, droga y droga. Si de pronto cortamos con la droga, repito, va a quedar un gran vacío, que si no se llena con actividades que le gratifiquen, que llenen ese vacío o que tal vez superen, pues es obvio que la recaída está a la vuelta de la esquina.
Entonces, una vez más, nos enfrentamos a la dualidad o tratamiento ambulatorio o tratamiento con hospitalización. ¿De qué depende la decisión? Primero, de la gravedad de la adicción. No es lo mismo una adicción a la heroína o cualquier opiáceo que una adicción a la marihuana. Mientras más intensa o fuerte es la adicción, o más intenso o fuerte o grave es el síndrome de abstinencia, como que eso más bien nos incita definitivamente a una hospitalización. Por lo menos en mi experiencia personal, me ha resultado prácticamente imposible hacer una desintoxicación ambulatoria a opiáceos, a cualquiera de los opiáceos. Entonces, necesariamente, porque además el síndrome de abstinencia es muy intenso, necesariamente eso tendrá que hacerse en condiciones de hospitalización. La gravedad de la adicción, el estado mental del paciente. Si hay complicaciones psiquiátricas graves, pues igual yo pienso que tenemos que optar por la opción de la hospitalización. Psicosis, depresiones con riesgo suicida, graves crisis de ansiedad o de pánico, pues va a ser muy difícil manejar. Y a propósito, algo que escuché ayer, que decía algunos de los expositores, que cuando existe la comorbilidad de adicción con ansiedad, decían que primero desintoxicaban y que luego trataban la ansiedad. Mi enfoque es exactamente lo contrario, no lo contrario, más bien dicho, tiene que ser simultáneo. Tiene que tratarse las dos patologías, la desintoxicación simultáneamente con el tratamiento de la ansiedad. ¿Qué sucede si a un paciente le desintoxico y le dejo con ansiedad? Esa ansiedad va a hacer que vuelva a consumir la droga, o al revés. ¿Qué sucede si solamente le trato la ansiedad y no le he desintoxicado? Es imposible que podamos acceder a una segunda etapa de rehabilitación. Entonces, en mucho va a depender, repito, el estado mental del paciente, la presencia o ausencia de apoyo familiar. Hay familias que son generalmente punitivas, castigadoras, y otras que le dan el apoyo necesario. Y eso como que indudablemente se va a convertir en un refuerzo que van a darse como obtención de resultados netamente positivos. La residencia, la situación residencial. Pónganse a pensar, si yo tengo que trasladarme 1 o 2 horas de mi casa a el centro que me va a dar terapia ambulatoria, probablemente ni siquiera acabo una semana que ya he abandonado el tratamiento. De tal manera que si optamos por el tratamiento ambulatorio, pues geográficamente tiene que estar cercano a la residencia del paciente, y todas esas consideraciones debemos tomarlas en cuenta para tomar la decisión. Y por último, lo que ya mencioné también hace un instante, si el paciente ha accedido al tratamiento por su libre y propia voluntad, con conciencia de lo que está haciendo, o es referido legalmente o por otro tipo de referencias. Hay estudios que dicen que los resultados son tan positivos como entre los que van por su propia voluntad como los que van referidos legalmente. En mi experiencia personal es absolutamente lo contrario, porque el que va referido por la ley, por la policía, por lo que sea, por la familia inclusive, ese está condenado al más absoluto y rotundo fracaso. Porque ni siquiera para comenzar tiene conciencia de su problema, peor compromiso con su rehabilitación. Y por último, también hay que considerar los costos del tratamiento. Generalmente los tratamientos ambulatorios son muchísimo más baratos que los de hospitalización, sean particulares o asumidos por el Estado. Igual, ahí puede haber tanta demanda para un tratamiento con hospitalización que yo pienso que esos pocos cupos de los que disponemos actualmente en el país deberán ser reservados para los casos más graves o difíciles. De igual manera, si el tratamiento ambulatorio ha fracasado, pues la opción entonces será hacer un tratamiento con internamiento, porque vamos a saber que aunque repitamos el tratamiento ambulatorio, nuevamente va a fracasar. Es importante también tomar en cuenta la comorbilidad, tanto de problemas físicos de salud, cuanto de problemas mentales.
Mientras más grave es la comorbilidad, mayores son las opciones de que optemos por la hospitalización. Hace un instante hacía referencia al medio familiar. Es imposible que un miembro de una familia de alcohólicos, un miembro quiera rehabilitarse viviendo en ese medio donde hay un consumo o se estimula permanentemente. Entonces, necesariamente habrá que buscar un alejamiento de aquello. Ya dije de la dificultad geográfica de acceder a estos centros. Tiene que haber voluntad y decisión propia de parte del paciente, y esto le va a permitir, en el tratamiento ambulatorio, le va a permitir seguir inmerso en su medio social. Eso a su vez le permite seguir encarando sus problemas legales, económicos, laborales, de cualquier índole. Y a su vez que va encarando, le vamos entrenando en habilidades sociales, en asertividad que le permita resolver sus dificultades. Ustedes ven que un adicto, una patología crónica como esta, pues realmente tiene graves dificultades de funcionamiento social. Para comenzar, ni siquiera puede decir no cuando hay presión de grupo. Y yo practico terapia de la conducta, cognitivo-conductual. Y entre una de las técnicas de asertividad social, indudablemente se incluye a enseñarle a que aprenda a decir no, a ser dueño de sus decisiones, a firmeza verbal. El tratamiento ambulatorio, además, le mantiene cercano a sus seres queridos, a su familia, a su trabajo, ya dijimos, y por supuesto, algo que también ya mencioné, notablemente disminuye los costos de tratamiento. ¿Cuál es la duración de los tratamientos, bien sean ambulatorios o bien sean de hospitalización? Es imposible establecer normas rígidas, imposible determinar el tiempo de duración de estos tratamientos, ya que hay una serie de variables que van definitivamente a tener influencia en esta decisión. Primero, el tipo de paciente. Ya dijimos que no es lo mismo el voluntario que el referido. El enfoque terapéutico. Hay distintos enfoques terapéuticos, desde darles palo o encadenarles o agua fría, helada, baños a la madrugada, enfoques técnicos, como por ejemplo la terapia de la conducta, que definitivamente creo que es la que mayor vigencia y aplicación práctica ha tenido y mejores resultados, técnicas conductuales, grupales, individuales, técnicas de confrontación, de autoayuda, etcétera, etcétera. Hay varias técnicas y mucho de estas variables va a depender del tiempo de duración del tratamiento. Hablemos entonces del tratamiento de desintoxicación y de estabilización. Fundamentalmente está indicado en pacientes que tienen obviamente síntomas de abstinencia. De acuerdo a la droga, los síntomas de abstinencia van a variar. Temblor, náusea, vómito, angustia, ansiedad, inquietud psicomotora, alteraciones de las funciones vitales, frecuencia cardíaca, respiración, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ser tratado en la etapa inmediata al corte de la droga. ¿Cuál es el objetivo en esta etapa de desintoxicación, estabilización? Alcanzar la abstinencia, tratar las complicaciones médicas, minimizar las molestias, tanto físicas como emocionales que tiene el paciente, motivarlo para inducirle a la rehabilitación. Pero miren que probablemente esto que estoy señalando, fundamentalmente me refiero a las adicciones químicas, abstinencia. No nos planteamos un consumo moderado de drogas, sino abstinencia. Sin embargo, cuando hablo de adicciones no químicas, ese no es el objetivo. Supongamos, adicción al celular, al móvil, que veo algunos que están ahí clavados en el móvil. No le podemos decir, deja, no funciones más con el móvil, se acabó el celular. ¿Qué tenemos que plantearnos ahí? Reformular la forma de uso adecuado de esa adicción no química.
Para esta etapa se puede utilizar medicación para tratar todos los síntomas del famoso síndrome de abstinencia. Si la desintoxicación es hospitalaria, esta fundamentalmente, repito, se da en aquellos casos que son dependientes a las drogas opiáceas o cuando presentan complicaciones mentales graves como la psicosis y otros trastornos de gran intensidad. El entorno terapéutico residencial se relaciona con porcentajes más elevados de pacientes. Mientras más hospitalario, mientras más serio, mientras más terapéutico es el ambiente. Y eso va a redundar en porcentajes más altos de recuperación y rehabilitación. Y eso también permite que mayor cantidad de pacientes concluyan el tratamiento. Mientras más temprana es la deserción del tratamiento, y especialmente me refiero al de hospitalización, pues peores resultados se dan. El tratamiento de rehabilitación y de prevención de la recaída está indicado en adictos que no presentan ya síntomas fisiológicos propios de la abstinencia o síntomas emocionales agudos. Eso ya lo tratamos en la primera etapa. En esta ya deben estar exentos de los síntomas de abstinencia o emocionales agudos. Y para eso podemos utilizar distintos tipos de medicación. Especialmente en los opiáceos utilizamos medicación de sustitución o también puede utilizarse medicación para la pérdida del control de los impulsos. Recuerden ustedes que el control de los impulsos está mediatizado por la serotonina. Ya no tengo mucho tiempo, ¿cuánto tengo? Está mediatizado por la serotonina, de tal manera que entre una de las medicaciones que puede estar indicada es los inhibidores de la recaptura de la serotonina, que van justamente a permitir al paciente un mejor control de los impulsos. Psicoterapia individual, grupal, grupos de autoayuda, y la duración para la rehabilitación es muy variable. Objetivos de la rehabilitación: mantener esa mejoría física que la alcanzamos ya en la primera etapa de desintoxicación, mantener la mejoría física y emocional de la desintoxicación, reducir el consumo de drogas, abstinencia total en caso de las drogas, y modificar comportamientos que sean más saludables o más funcionales en el caso de las adicciones no químicas. Enseñar y modelar comportamientos que fomenten la salud personal, el funcionamiento social, la reducción de amenazas para la salud, por ejemplo, la transmisión de enfermedades infecciosas, generalmente el SIDA, seguridad pública, especialmente actividades de tipo delictivo. Eso debe estar contemplado en esta etapa de rehabilitación. Factores relacionados con la eficacia de la rehabilitación. De parte del paciente hay una mejor respuesta cuando hay una disposición y motivación del paciente hacia el tratamiento, cuando la gravedad de la dependencia no es tan intensa, hay una mejor respuesta, o igual cuando se habla de los problemas psiquiátricos, mientras más graves, peor respuesta, mientras menos, mejor respuesta. Los pacientes referidos, decía hace un instante, pues aunque hay estudios que dicen que iguales son los resultados, pero realmente resulta difícil. El tener un empleo es importante. Se ha visto que especialmente aquellos desempleados o que fueron despedidos de sus empleos tienen una franca tendencia a la recaída, y el tener un apoyo y una red social también va a ser importante en su rehabilitación. Ya me asomó la tarjetita roja. No tengo ni un minuto más. Un minuto. Factores relacionados con la eficacia de la rehabilitación. Dependientes del tratamiento, dice el entorno terapéutico, la adherencia al mismo y al cumplimiento de las reglas o normas del tratamiento. Asesoría sobre drogas es importante. Una vez que ha concluido la etapa de tratamiento de desintoxicación, asesorías permanentes es muy frecuente para como un poquito revitalizar aquello. Hay tipos de psicoterapia de las más diversas, insisto una vez más, la cognitiva conductual realmente a nivel mundial es la que mejores resultados ha propuesto. El refuerzo comunitario, refuerzo de grupos de autoayuda.
Yo hay dos palabritas nomás sobre los grupos de autoayuda. Generalmente la mayoría de grupos de autoayuda, como puede ser AA o NA, generalmente se proponen la abstinencia, no consumir en estas 24 horas. Sin embargo, insisto una vez más, mi propuesta es no solamente dejar de consumir, sino funcionar en todos los niveles que una persona tiene que funcionar. Concluyamos. Existe una gran variedad de enfoques y entornos terapéuticos, modalidades, medicación, grupos de pacientes y por lo tanto hay una gran diferencia en los resultados terapéuticos. Y ahí que no se pueden estandarizar, tanto de hospitalización tienen mejores resultados o tantos ambulatorios tienen resultados. En mucho va a depender de todas estas variables. Los pacientes deben ser evaluados individualmente para determinar la mejor opción terapéutica y la abstinencia no debe ser el objetivo final, ya lo dije, del tratamiento, sino más bien la rehabilitación y reinserción. Disculpen haberme pasado unos minutos. Muchas gracias.